Bueno, buenas. En este video vamos a ver los conceptos que se mencionan en Standard Level 4.7, ¿sí? Que es Concept of Discrete Random Variables Under Probability Distributions, Expected Value, entre paréntesis mean, E de X for Discrete Data Application. Bueno, esto es algo que ahora vamos a llegar a ver lo que significa, pero básicamente vamos a hablar de esto. Cuando hablamos de una random variable, creo que lo dije en videos anteriores, pero lo vuelvo a mencionar por las dudas, una random variable, si una variable aleatoria, se diría en castellano, no sería variable random, o sea, capaz no estaría tan mal, pero en general se traduce variable aleatoria, ¿sí? Es something, o sea, es algo que puede tener distintos valores o resultados, ¿sí? Y que esos resultados son lo que se llama random, o sea, que tienen una probabilidad, digamos, determinada de ocurrir, o sea, de dar algún resultado u otro. Si, por ejemplo, cuando yo tiro un dado, ¿sí? Los posibles resultados, ¿cuáles son? Bueno, puedo sacar un 1, un 2, un 3, 4, 5 o 6, en general en un dado de 6 caras, ¿sí? Si tuviera un dado de 20 caras, tipo de juego de rol y esas cosas, sería distinto, pero bueno, en general en un dado de 6 caras, tengo los números del 1 al 6, son los different values o results que nos puede dar, ¿sí? Y cada uno de esos tiene una cierta probabilidad, o sea, bueno, nada, como ya sabemos. Coin flip, por ejemplo, si va a tener cara o seca, head o tail, la altura de una persona en la calle, si, o sea, yo agarro a una persona en la calle y le pregunto cuánto mide, eso me puede dar distintos valores o resultados. Si me pueden decir unos 70, unos 50, unos 30, unos 90, 2 metros. Entonces, eso, como puede tomar distintos resultados, y esos resultados no es que siempre me va a dar unos 70, ¿sí? Cada resultado va a tener su probabilidad asociada, digamos. ¿Sí? Results of an experiment, por ejemplo, o sea, un experimento, por ejemplo, de los que pueden salir bien o mal, ¿sí? Bueno, puede salir justamente bien o mal, no es que siempre va a salir bien o siempre va a salir mal. Por ejemplo, la producción, digamos, la generación de anticuerpos después de una vacuna, ¿sí? No siempre una vacuna va a generar anticuerpos y tampoco siempre una vacuna no va a generar anticuerpos, digamos. Entonces, la generación de anticuerpos es lo que podríamos llamar como un experimento, o sea, es raro la palabra justo porque se usa también en cosas de biología, pero experimento, sí, en general en math le vamos a decir a algo que puede salir bien o mal, ¿sí? O sea, que tiene esos dos outcomes. Entonces, la aplicación de una vacuna es un experimento en el sentido en el que puede generar o no generar anticuerpos, ¿sí? Y no es que siempre, bueno, como ya dije, no es que siempre pasa uno o siempre pasa el otro, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Result of a Sport Match también, o sea, si agarramos un partido de cualquier deporte, por ejemplo, no sé, de básquet, o sea, y vemos cuánto salió, no sé, podrá salir 100 a 90, 100 a 100, 100 a 200, o sea, puede haber distintos resultados, y esos distintos resultados, ¿sí? Van a tener una probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, va a ser más probable que un partido, por ejemplo, de la NBA salga 100 a 100, por ejemplo, o 100 a 98, que un partido de la NBA salga 5 a 6 o 5 a 5, ¿sí? O sea, en términos de lo que es más probable o más esperable que pase, ¿sí? Bueno, eso es más esperable que, o sea, bueno, lo que dije, no es más esperable un partido en el que los puntos van a estar alrededor de 100 puntos que alrededor de 5 o 10 puntos, ¿sí? Non-examples. Claro, bueno, o sea, ejemplos que no serían una random variable. Por ejemplo, el número de personas que juegan en un partido de vóley no es algo random, no es que puede ser 10, 11, 12 o 15, siempre es 12. O sea, si es un vóley de playa, no sé, capaz que hay distintos números, ¿sí? Pero en general, o sea, un partido de vóley, si estamos hablando de vóley el típico, por decirlo de alguna manera, el clásico, va a haber 12 personas, 6 en cada equipo, ¿sí? Number of square meters of my house, por ejemplo, si yo agarro a mi casa o a una casa o un departamento en particular o una zona geográfica, la cantidad de metros cuadrados que va a tener esa zona no es una random variable, porque no es que puede ser 100 o 1000 o 50 o 30, es un número que ya está, es así. Por eso es que no hay probabilidad asociada, no es que, bueno, yo no sé, agarro una casa que tiene, por ejemplo, 80 metros cuadrados, o un departamento que tiene 70 metros cuadrados. La probabilidad de que tenga 71 no, o sea, la probabilidad de que tenga 71 no existe, digamos, no tiene sentido hablarlo así, en esos términos. ¿Por qué? Porque es un número fijo. ¿Sí? En cambio, un coin flip no es algo que siempre es cara o siempre es seca. Si yo agarro a una persona en la calle, ¿sí? Como el ejemplo este que estoy diciendo acá, no siempre es 1,70, va a cambiar, ¿sí? Va a ir variando. Bien, ¿cuándo se dice que una variable, o sea, que algo que estamos diciendo va a ser discrete? ¿Sí?
cuando los possible outcomes, ¿sí? De esta situación que estamos considerando, o este algo que le pongo something, ¿sí? Tiene una cantidad de opciones que son contables, se dice. O sea, que yo puedo contar, digamos, yo agarro cuáles son los posibles resultados. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos, examples, ¿sí? Number in a dice. ¿Cuáles son los posibles resultados de una tirada de un dado? 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Lo puedo contar. Hay 6 posibles resultados. Listo. ¿Cuáles son los posibles resultados en una coin flip? Hay 2. Head o tail. Los cuento. ¿Cuáles son las posibles grades en una prueba, por ejemplo? Bueno, si va del 0 al 100, bueno, 0, 1, 2 y así hasta el 100. Si va del 0 al 7, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los puedo contar, ¿sí? En cambio, non-examples, o sea, examples que no serían discretes, si son, por ejemplo, la altura, el tiempo, el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peso puede ser, por ejemplo, digamos lo que decimos con coma, o sea, como que puede darnos cualquier número. O sea, yo, por más que la balanza me dé, digamos, hasta una cierta decimal, hasta un cierto decimal, o la altura, o el cronómetro, si yo mido un tiempo, no me va a medir menos de capaz que, no sé, un milisegundo, o un microsegundo, ¿sí? Obviamente tiene una unidad mínima, digamos, el objeto que uso para medir, pero como, o sea, entendiendo el tiempo, ¿sí? Yo puedo hablar de un segundo, o 1,1 segundo, o 1,007 segundos, ¿sí? Puedo dar una cantidad de números que no puedo enumerar con la mano, no puedo decir, bueno, ¿cuáles son los posibles resultados de, no sé, el tiempo que tarda en hacer 100 metros? Bueno, no sé, 20 segundos, 20,01 segundos, 20,02 segundos, 20,007, o sea, yo me puedo seguir agregando numeritos con coma y esos son posibles resultados. ¿Sí? Entonces, como no los puedo contar a todos los posibles resultados, no los puedo englobar, digamos, en una bolsa que los puedo contabilizar, entonces no es discrete, no es discreto. ¿Sí? In general, en general, algo discreto es algo que podemos observar o contar, como por ejemplo el número que hay en un dado, o podemos observar si una moneda salió cara o seca, o podemos, digamos, observar o digamos, leer, por ejemplo, no sé, la cantidad de palabras que tiene un libro. Si lo puedo contar, por más que pueda haber 1.000.000 de palabras en un libro grande, o no sé, no sé, o 1.000 palabras en un essay, ¿sí? Por más que yo no me voy a poner a contar palabra por palabra porque no tendría tanto sentido, lo podría hacer, ¿sí? En cambio, el tiempo o la altura no es algo que puedo seguir achicando, digamos, y decir, ah, no me dice unos 70, me dice unos 70,01. No, sigo ajustando y agarro un calibre, 0,0001. Bueno, yo puedo seguir así, pero en algún momento como que el aparato de medición ya no me deja. Pero por más que no me deje, ¿sí? Es algo que no es discreto, que no puedo contar, digamos, u observar así a simple vista. ¿Sí? Bueno, bien. Cuando hablamos de expected value, ¿sí? Es como si fuera un promedio. Por ejemplo, si yo tiro un dado de 6 caras, en las que los resultados son del 1 al 6, ¿cuál es el promedio que voy a obtener? Bueno, es simplemente el promedio de todos los resultados, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, dividido 6, ¿sí? La cantidad de resultados posibles. Y de esto da 3,5. Entonces, el promedio al tirar un dado es 3,5. Si bien es raro pensar que el promedio es 3,5, ¿por qué? Porque ni siquiera es un valor posible que me puede dar el dado, porque el dado me da 1, 2, 3, 4, 5 o 6, no me puede dar un 3,5, lo podemos interpretar como, bueno, si yo tiro 1.000 veces el dado, digamos, en promedio voy a sumar 3.500, nada, o sea, si yo sumo todo lo que sumo, bueno, voy a sumar en promedio 3.500, ¿sí? Entonces, por más que no tiene tanto sentido hablar de en una tirada, ¿qué número voy a sacar? Bueno, sí tiene sentido hablar de en 1.000 tiradas o en 1.000.000 de tiradas, ¿cuánto voy a sumar? O cuál es el promedio de todos los números que voy a sacar. Si el promedio de todos los números va a ser 3,5 en probabilidad. Obviamente, yo puedo tirar 10 veces el dado y que me salgan todos 6, y entonces en promedio me dio 6, no me dio 3,5. Bueno, pero la probabilidad, ¿sí? Me dice que el min, o sea, el expected value, el valor que yo esperaría obtener como promedio, es 3,5. Después puede pasar muchas cosas, obviamente, me pueden salir todos 1, todos 6, o todos a la mitad 1 y la mitad 2, entonces el promedio me da 1,5, ¿está bien? Pero lo que yo espero es que el promedio sea 3,5. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera un dado que, por ejemplo, le pongo un poquito más de peso a la cara del 6, por ejemplo, o un poquito menos de peso como para que yo tirara el dado y que sea más probable que en este dado me salga un 6 que alguno de los otros números, entonces el promedio de esos números obviamente no va a ser 3,5, va a ser
va a ser un poquito más grande, ¿sí? Va a estar más cerca del 6 que del 1, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, quiero entrar acá a esta página y venir a lo que es expectation, ¿sí? Que tiene que ver con esto del expected value, ¿sí? Que nombramos acá. Entonces, si yo tengo un dado en la que todas las caras tienen la misma probabilidad, ¿sí? El expected value va a estar por acá, que es 3,5. Entonces, si yo tiro 100 veces el dado, por ejemplo, fíjese que yo tiro 100 veces y esto me va marcando cuánto es el promedio de todas las tiradas, ¿sí? Entonces, bueno, el promedio va cambiando, cada vez que tiro actualizo el promedio, ¿sí? Y fíjense que dice expectation 3,5, 3,50, ¿sí? Porque ese es el valor que yo esperaría. Y fíjense que esto es algo que simula como si fuera a tirar un dado, ¿sí? Y realmente tira un dado. Fíjense, por ejemplo, el primer dado me dio 6, ¿sí? Sacó un 6. Después el segundo dado sacó un, no sé, hay que hacer la cuenta, pero bueno, sacó otro número, ¿sí? Y saca distintos números y el promedio, fíjense que más o menos se va estabilizando alrededor del expected value, ¿sí? Esto es lo que significa el expected value. Esto, o sea, cuando vemos acá que dice applications, bueno, esto nos ayuda a decir qué es lo que esperaríamos, ¿sí? Si tiramos, por ejemplo, 1000 veces un dado. Capaz que con un dado no tiene mucho sentido, pero no sé, si juego a la ruleta, por ejemplo, y voy a apostarle siempre al rojo, por ejemplo, no sé, por decir algo, ¿cuántas veces esperaría que en 10 veces que voy a apostar en la ruleta, cuántas veces esperaría que salga el rojo? Bueno, y así es como, digamos, nos puede ayudar en distintos conceptos, en un juego, por ejemplo, en un juego así de probabilidad como la ruleta, o nos puede ayudar en la vacuna, por ejemplo. Si yo sé que la vacuna la probabilidad de que la vacuna genere anticuerpos es de 98%, o sea, 0,98, ¿sí? Para ponerlo en un número entre 0 y 1. ¿Cuánto yo espero que, o sea, cuántas personas de 1000 personas vacunadas yo espero que generen anticuerpos? Bueno, esto va a depender de la probabilidad. Si es una vacuna que es más eficaz, o sea, que tiene una probabilidad más alta de generar anticuerpos, entonces la cantidad que yo espero de personas que obtengan, digamos, que generen anticuerpos después de ser vacunadas, va a ser más alta que con una vacuna menos eficaz, que por ejemplo tiene una eficacia del 85%, entonces espero que en el 85% de las personas generen anticuerpos. Entonces, bueno, con esto un poco nos ayuda a pensar en qué es lo que yo esperaría, o sea, según la probabilidad, qué es lo que espero que ocurra, ¿sí? Después capaz que no ocurre, después capaz que vacuno a 1000 personas y justo todas generan anticuerpos, porque sí, porque no sé, justo esas personas fueron más propensas a generar anticuerpos, ¿sí? Pero lo que yo esperaría es, bueno, tiene que ver con esta probabilidad. Fíjense que yo sigo tirando el dado y el promedio se va estabilizando ahí, ¿sí? No es que, o sea, me podría pasar que salgan todos 6 y que entonces el promedio suba, pero la probabilidad de eso es tan baja, así que en general no va a ocurrir eso y podemos ver que se estabiliza alrededor de eso. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, un dado en donde que salga un 6 es más probable, y supónganse que salga un 5 también es más probable, ¿sí? O sea, supónganse que yo tengo un 36% de chance de que salga un 5, un 36% de chance de que salga un 6 y un 0,07 de los otros números. Entonces ahora el promedio no va a ser 3,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo esperaría obtener más veces un 5 que un 6. Entonces fíjense que el promedio se acrecentó, ¿sí? Es más grande, está más entre el 4 y el 5, ¿sí? Entonces yo lo tiro muchas veces y fíjense que empiezan saliéndome todos 6 y 5, ¿sí? Que tiene sentido porque son los más probables, pero después si lo sigo tirando, bueno, en algún momento me va a salir un 1, un 2, un 3 o un 4, por más que sea menos probable, ¿sí? Y fíjense que de vuelta yo lo tiro muchas veces y más o menos se va estabilizando alrededor de lo que yo espero obtener, o sea, lo que yo en cuentitas esperaría obtener, ¿sí? Fíjense que la expectation me dice 4,65. Bueno, la cuenta de la expectation es fácil, y, o sea, es entender este concepto que es the formula, ¿sí? Is to multiply every possible outcome with its probability. Entonces, para calcular el expected value, por ejemplo, de este dado, de un dado así, que sería raro, entre comillas, yo voy a poner los possible outcomes, ¿sí? Los possible outcomes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y las probabilities, probability associated, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que salga un 1, dijimos que era 0,07, y lo mismo para todos los números del 1 al 4. Entonces, 0,07, 0,07, ¿sí? Lo pongo así como, debería ser una tablita para que sea un poco más prolijo, pero bueno, lo pongo así.
para hacer un poco más rápido, pero 0,07. Y después la del 5 y la del 6 era 0,36. ¿Sí? Esto está redondeado, o sea, esto debería sumar 1, ¿no? Porque son todas las probabilidades, o sea, deberían sumar 100%. Bueno, justo acá da bien, ¿no? Suma 100%, pero bueno, si está, al estar redondeado, podría ser que en una tablita no sume 1, pero bueno, en realidad sí tiene que sumar 1, pero por los redondeos puede ser que sea más distinto, es más raro. Pero bueno, en general tiene que sumar 1, ¿sí? Acá se ve que suma 1, sí, yo hago la cuentita, 0,07 por 4 más 0,36 por 2 me da 1. Perfecto. Entonces, el expected value va a ser multiplicar cada numerito con su probabilidad, ¿sí? Entonces, si un número es más probable, va a hacer que el promedio se parezca más, digamos, a ese número. Entonces, el expected value se calcula haciendo 1 por 0,07, más 2 por 0,07, más 3 por 0,07, más 4 por 0,07, más 5 por su probabilidad, que es 0,36, más 6 por 0,36. ¿Y esto cuánto da? Voy a copiar esto y ponerlo acá. Da 4,66. ¿Sí? Que si nos fijamos acá, fíjense que dice expectation 4,65. Bueno, capaz por términos de redondeo, capaz que esto en realidad no es un 0,36, sino que es un 0, ¿cuánto me había dado esto? 4,70, claro. Entonces, esto que me muestra algo más chiquito, capaz que no es un 0,36, capaz es que es un 0,359, y esto es un 0,359, y esto es un 0,070, no sé, digamos, un poquito más grande y un poquito más chico, pero en el redondeo, bueno, entra esto así y la cuantita da 4,66. Pero si esto fuera exactamente así, sin redondear, el expectation acá debería decir 4,66. ¿Sí? De hecho, si cambiamos un poco estos números, acá pueden jugar un poco con esto, ¿sí? O sea, con esta página que bueno, la dejo en el comentario del video. Fíjense, si acá yo le pongo 0,04, 04, 04, 04, ¿sí? Entonces tengo que cambiar estos números. ¿Sí? Y ahora el 5 tiene una probabilidad de 0,21 y el 6 una probabilidad de 0,62. Entonces ahora la cuenta, bueno, cambia, ¿no? Tiene que ser, tengo que cambiar estas probabilidades. Los outcomes, fíjense que quedan, porque el dado no lo modifiqué, el dado es el mismo, ¿sí? Si ahora cambiara y estuviera jugando con un dado de 20 caras, bueno, sería otra cosa, ¿sí? O sea, tengo que sumar 20 números, digamos, 20 productitos así. Pero en este caso sigo teniendo los mismos outcomes, entonces cambio estos números, y esto da, para que borro esto, le pregunto a mi calculadora medio rústica que tengo acá en Google Chrome, y esto da 5,17. Entonces, esto que me dice que el promedio de tirarlo muchas veces el dado, yo espero que sea 5,17. Y fíjense que, bueno, me dice 5,20. O sea, claramente hay cosas de redondeo acá que están mal, digamos, ¿sí? Pero bueno, o sea, si estos números fueran exactamente así y no estuvieran redondeados, que es lo que en realidad pasa, bueno, nada. Y fíjense que incluso yo lo tiré hasta acá, 400 veces creo lo había tirado, y fíjense que está bastante más alto que el promedio, ¿sí? Pero justamente el expected value me dice, bueno, capaz si lo tirás 100 veces, sí, te da más alto, 200, 300, 400 veces capaz que te da más alto, pero si lo tirás 1.000.000 de veces, o sea, como que si seguís y seguís y seguís y seguís, se te va a estabilizar, digamos, alrededor del expected value, ¿sí? Entonces yo cliqueo acá muchas veces, que con esto pueden jugar ustedes un poco, y fíjense como al principio, con las primeros cientos de tiradas, se mantenía bastante por arriba y ahora, bueno, se acerca y se acerca y se acerca cada vez más. Sí, en algún momento se puede alejar un poquito y después volver a acercarse, pero se estabiliza ahí, eso es lo que importa. Así que este es el expected value, o sea, capaz que con 1000 veces no me alcanza y el promedio me da algo nada que ver, pero bueno, si sigo y sigo y sigo, digamos, esto se va a estabilizar. Entonces, bueno, esto fue Standard Level 4.7. Con esto en la cabeza, digamos, de lo que es una random variable, vamos a hablar en el próximo video de Binomial Distribution.